¿María fue siempre virgen? Seguramente has escuchado sobre la virginidad perpetua de María, pues la Iglesia Católica enseña que no solo fue virgen al concebir a Jesús, sino también durante toda su vida. Pero, ¿realmente enseña eso la Biblia? Veamos primero dónde nació esta idea. Entre el siglo II y IV, los llamados padres de la Iglesia comenzaron a exaltar la pureza de María como símbolo de santidad. Y es que en la cultura judía y grecorromana, la virginidad estaba asociada con pureza y consagración. María fue vista como el arca nueva, que contenía al Hijo de Dios, por lo que se consideró inapropiado que tuviera más relaciones después. Y este dogma fue definido como doctrina oficial de la Iglesia en el Concilio de Letrán bajo el Papa Martín I. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia. Primero, la virginidad antes del nacimiento de Jesús. Y es que la Biblia sí enseña que María fue virgen cuando concibió a Jesús. En Mateo 1:18 leemos: antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y en Lucas 1:34, María pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y sabemos que esta palabra conocer, en este contexto, significa tener relaciones sexuales. Entonces es claro, Jesús nació milagrosamente, siendo María virgen hasta ese momento. Hasta aquí todos, católicos, evangélicos y ortodoxos, están de acuerdo. Pero, ¿y después del nacimiento? Aquí empieza el debate. En Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esa expresión "hasta que" normalmente indica que después sí la conoció. Además, el texto lo llama su hijo primogénito, lo cual en la Biblia implica que hubo otros hijos después. Pero más claro aún, en Marcos 6:3 la gente menciona a los hermanos de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Estos nombres aparecen varias veces en los evangelios. Y aunque la palabra hermanos puede significar primos o parientes, nada sugiere que fueron primos o simples parientes. La lectura más natural es que eran hijos posteriores de José y María. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿acaso Dios mandó a María a no tener más hijos? La respuesta es no. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios le ordenara a María permanecer siempre virgen. Por el contrario, sabemos que José era esposo de María, y Dios enseñó que un matrimonio bíblico no solo incluía una unión espiritual, sino también una unión física. Así que negar esa relación implicaría que su matrimonio no fue completo, lo cual no tendría sentido bíblicamente. Y es que su virginidad tenía un propósito: mostrar que Jesús era el Hijo de Dios, nacido por obra del Espíritu Santo. Pero después de eso, María y José tuvieron un matrimonio real, legítimo y santo, y no hay pecado en eso. En conclusión, la Biblia honra a María como una mujer obediente y llena de fe, pero no enseña que haya permanecido virgen toda su vida. Recuerda, la verdadera grandeza de María no está en su virginidad perpetua, sino en su disposición y obediencia.